Bienvenidos a la segunda parte de la exposición. Ahora va a continuar Pablo hablándonos sobre entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos. No se olviden, por favor, de que pueden interrumpir durante la charla a Pablo, y también no se olviden, al final tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Luego, después de las 2:15, se va a acoplar Guillermo para poder responder preguntas que hayan quedado no respondidas, o para poder un poco interactuar de forma informal y para aprovechar naturalmente preguntar otras dudas, no necesariamente directamente relacionados con el tema, sino también, claro, de alguna forma relacionado, pero un poco filosóficos, para poder charlar un poco. Entonces, eso es la dinámica. Por favor, entonces podemos comenzar, Pablo. De acuerdo. Bueno, estoy viendo que ha bajado el número de clientes casi a la mitad. Lo cual no es eso también estaba pensando, no sé, de repente esperamos un poquito o... No lo sé, no lo sé. Veo que ya hace un ratito que hay como 51 y no... no vuelve más gente. ¿Te has asustado? Ahora son 72. Ahora ya están 72, supongo que... Ok, no tenía yo... Sí. No, sí, tienes razón. Ya va aumentando un poco, sí. Sí. Ok, bueno, vamos, entonces. Para los valientes que siguen, que van a seguir escuchando. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos ya. Y estas dos las he puesto en una misma única lecture, que va a tener dos partes, digamos. Una va a ser hoy y la siguiente va a ser mañana, en la que voy a contar un compendio de resultados y algunas aplicaciones sobre cómo se manifiesta el entrelazamiento en teoría cuántica de campos. Va a haber dos partes, básicamente, una para hoy y otra para mañana. En la primera voy a contar estos tres primeros ítems, y en la segunda, que es mañana, voy a contar estos otros tres. Voy a empezar con una... Por cierto, de nuevo, para los que estuvisteis en mi charla de Lima, en aquella ocasión, va a haber algunas partes, sobre todo un poquito de la primera y la segunda completa, básicamente, y alguna cosita de aquí también que conté en aquella ocasión. Y bueno, lo demás sí que va a ser todo nuevo, así como las lectures que faltan. En esta primera voy a empezar hablando un poquito de qué son los campos cuánticos, en un approach un poco distinto al habitual, y también un poco distinto al que nos mencionó Guille en su charla. Un poco más axiomático, un poco más algebraico, un poco más, de alguna forma, desconocido, y de alguna forma también más transparente, diría yo. O sea, como a qué es una quantum field theory, quitándole un poquito de misticismo y de barullo al asunto. Voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar sobre álgebras de operadores y un poco qué papel juega en esta formulación de las teorías cuánticas de campos. Eso van a ser 2 o 3 slides que van a ser un poco como autocontenidas y un poco separadas del resto, y van a ser un poquito como una invitación para aquellos que se interesen más por este tipo de temas, para profundizar más allá y empezar a mirar otro tipo de cosas más avanzadas, pero que de hecho se utilizan un montón, no solo hoy en día. De hecho se ha puesto un poco de moda, no solo en el contexto de información cuántica en el ámbito de las teorías cuánticas de campos, sino en general en toda la física de altas energías. Están apareciendo bastante este tipo de métodos de nuevo, que son métodos bastante antiguos en la mayoría de los casos. En particular, el teorema de Ries-Leader, que os voy a contar después, que es un teorema muy bonito y bastante así llamativo, espectacular. Es un teorema de los años 60, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y que de alguna forma sus implicaciones y su peso y su significancia de alguna manera están de nuevo bastante en boga estos días. En la tercera parte voy a hablar de aspectos generales de entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos, cómo se define, qué propiedades tiene, cuál es la estructura de términos, más o menos. Y voy a hacer un breve resumen sobre cómo se calcula en algunos casos, qué técnicas se suelen utilizar. Luego ya mañana voy a mostraros un caso
particular, que es el de teorías libres, teorías sin interacciones, en ese caso, y vamos a hacer algunos calculitos, algunos de hecho de los cuales vais a poder, os voy a dar un pequeño código de matemática, que, o sea, lo voy a poner en la slide y vais a poder, si queréis, intentar reproducirlo para calcular vosotros mismos una entropía de entrelazamiento en una teoría cuántica de campos de verdad. Pablo, ¿me escuchas, Pablo? Se cortó, parece. Espera un momento. Sí, un momento, vamos a verificar la conexión. Parece que Pablo se ha desconectado. Sí, unos momentos, por favor, para verificar si Pablo se llega Hola, a conectar de nuevo. Ah, ahí está. Sí. No sé qué ha pasado. Sí, no te preocupes, voy a darte otra vez el cojo. Okay, o sea, a ver. Ahora sí ya puedes. A ver. Me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Tal vez hay que cambiar algo ahí. A ver. Ahora sí, Pablo, puedes compartir tu pantalla. Bien. Sí, no tengo idea de qué ha pasado. Yo creo que no se me ha ido internet, como que se me ha salido de la sesión. Bueno, lo que estaba diciendo es que os voy a contar una aplicación de este asunto del framework de la entropía de entrelazamiento a la demostración de ciertos teoremas que son muy relevantes en teoría cuántica de campos y que demuestran lo que se llama la monotonicidad de los flujos de renormalización. Es una cosa que quedará clara mañana. Y por último, os voy a contar una versión de la cota de Bekenstein, que es un resultado bastante famoso que sale de relatividad general, pero que de alguna forma parece sugerir algo, una relación entre la entropía y la energía de un sistema. Vamos a ver que hay una versión cuántica que demostró Horacio Cassini en su momento, que él de alguna manera hace riguroso este bound y de hecho le da una interpretación bastante diferente de la que tenía originalmente. Bueno, entonces vamos a comenzar y en primer lugar unas referencias, bueno, muchas referencias, y obviamente no pretendo que os leáis esto ahora, en este momento, pero como os dije, de alguna forma haremos disponibles estas diapositivas y podréis revisarlas, ir en detalle sobre las que os apetezcan. En particular hay un par de reviews sobre entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos que son bastante famosos, bastante buenos, un poco distintos. Hay uno de Edward Witten, que, bueno, para los que no lo conozcáis, es uno de los físicos teóricos más importantes vivos y tal vez en cierto sentido de la historia también y más prolíficos, que escribió unas notas muy bonitas sobre entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos. Son un poco avanzadas en el sentido de que tiene un approach un poco matemático y un poco orientado a este asunto, esta formulación algebraica, etcétera, y sobre aspectos fundamentales, pero de verdad merece la pena echarles un ojo y así vais viendo qué tipo de cosas están un poco ahí en la raíz del asunto. Y yo contaré algunas de las que salen ahí, de hecho, en estas lecturas. Hay otro de Nishioka que es más básico y tal vez más accesible al principio. De hecho, él empieza hablando de sistemas de qubits y de mecánica cuántica estándar. Y hay más ejemplos de cálculos explícitos, métodos, etc. Entonces tienen un approach un poco complementario.
Está el libro de Haag, en el que todo el approach algebraico y los axiomas de Whitman, etcétera, están descritos. Es un libro bastante avanzado, se llama Local Quantum Physics, Fields, Particles, Algebras, que, bueno, tal vez recomendar esto en este nivel es un poco mala idea, pero por otro lado, bueno, también es bueno que vayáis acostumbrándoos a mirar libros avanzados, y ese claramente lo es. Y hay algunas partes que yo creo que se pueden seguir, o sea, para gente que estéis haciendo másters o empezando doctorados o así, en cosas de altas energías, es un libro que hay partes que se pueden seguir bien, otras un poco más duras, pero tal vez de una parte de la física o una forma de formular la física que no se cuenta en la carrera, digamos. Es como que no es un approach que es bastante desconocido en cierto sentido. Ahí aparece la formulación axiomática de Whitman, que voy a mencionar aquí más o menos. Aparece el teorema de Ries-Leader, que también sale en el review de Witten, de hecho. Unas referencias históricas, el hecho de que la entanglement entropy en el contexto de teoría cuántica de campos lo consideró en primer lugar Sorkin en los 80, finales, con algunos colaboradores, y después Srednicki a principios de los 90. Y ahí, de alguna forma, se sentaron las bases del estudio del entrelazamiento medido de manera cuantitativa en teoría cuántica de campos. Descubrió, por ejemplo, el término del área, del que voy a hablar en un poquito. Aquí os he puesto también un paper sobre estructura general de entanglement entropy en quantum field theory, que podéis mirar. Otro sobre mutual information como regulador geométrico, eso lo vamos a ver después de qué va. Y estos otros creo que voy a volver mañana sobre ellos porque tienen más que ver con los contenidos de la segunda charla. Así que vamos a empezar con la charla de ahora. Y vamos a empezar con un curso extremadamente rápido sobre teorías cuánticas de campos y en un approach tal vez un poco inusual, digamos, para lo que se suele contar en la carrera de física o en los másters así, más orientados a cosas de cálculos de amplitudes de scattering, partículas, etc. Bueno, lo primero de todo, si consideramos una teoría cuántica de campos, es el framework natural de las teorías cuánticas relativistas. En particular, son relativistas, hay un background fijo, o sea, el espacio de tiempo no fluctúa, no hay gravedad cuántica, por tanto, y de hecho el background que consideramos es el espacio de Minkowski, es el espacio plano. Puede hacerse teoría cuántica de campos en espacios curvos, pero bueno, eso es una disciplina que pertenece a otro, o sea, es otro tipo de cosa, digamos, ¿no? Tenemos un espacio de Hilbert, igual que en mecánica cuántica, donde tenemos los posibles estados en los que pueden estar, el sistema de campos cuánticos que consideremos. Hay un estado que es especial, que es el estado vacío, y este estado se caracteriza por el hecho de que es el estado que tiene mínima energía. O sea, de alguna manera postulamos que hay un estado de mínima energía, no se puede bajar de ahí, y este estado especial lo voy a estar denotando como omega todo el tiempo, y obviamente pertenece al espacio de Hilbert. Bueno, los operadores fundamentales, los objetos fundamentales, en analogía un poco a lo que tendríamos, por ejemplo, en mecánica cuántica estándar, por ejemplo, pues la posición, el momento, o para estados discretos, pues las matrices de Pauli, por ejemplo, cosas así. Los objetos fundamentales, en el caso de una teoría cuántica de campos, pues son los campos, como no es muy sorprendente. Y estos objetos matemáticamente son un poco complicados. Estos objetos son distribuciones que toman valores en operadores que actúan sobre el espacio de Hilbert. Son distribuciones porque hay que meterlas dentro de integrales. Esto es un poquito técnico, pero lo relevante del asunto es que los operadores relevantes con los que uno trabaja en una teoría cuántica de campos no son literalmente los campos cuánticos que están definidos en un punto. Como veis aquí, phi de x, por ejemplo, sería una función en un punto. De hecho, sería un operador que toma valores en una función en un punto, sino objetos que entran dentro de integrales y que los integramos con funciones de prueba. Entonces, por ejemplo, esta f de x os podéis imaginar que es como una montañita, una gaussianita, que está alrededor de un punto del espacio-tiempo, digamos, distribuida, y lo que hace básicamente es desparramar un poquito el campo local. El problema de los campos locales es que al estar definidos en un punto son un poquito problemáticos porque eso da lugar a cosas divergentes, etcétera. Y de tal manera que los objetos que funcionan bien, que están bien definidos, son más bien estos smearings de campos, o sea, campos esmereados, campos desparramados en regioncitas del espacio-tiempo. Y estas funciones, bueno, pues se toman de una manera que sean cosas que decaen rápidamente cuando uno se va de una cierta región pequeña, ¿no? Esa es la idea. Bueno, otro postulado importante es que todos los estados que aparecen en el espacio de Hilbert
se pueden crear a partir de combinaciones lineales de los objetos fundamentales, los operadores fundamentales, que son estos campos, que obtenemos a partir de los campos cuánticos, actuando sobre el vacío. Es decir, esto no es del todo general, sino que serían combinaciones lineales de productos de este tipo, nos permitirían spamear, o sea, spamear es una perversión del inglés, o sea, como generar todo el espacio de Hilbert actuando con operadores de este tipo en diferentes regiones del espacio-tiempo con sus funciones de prueba que desparraman un poquito los operadores, ¿no? Esa es la idea. Bueno, el siguiente punto es el hecho de las simetrías. Tiene que ocurrir que tanto los estados como los campos respetan, o sea, forman bajo ciertas representaciones de los grupos de Poincaré y Lorentz. Y no me voy a meter aquí demasiado, pero básicamente lo que quiere decir es que los campos pueden ser de unos ciertos tipos y pueden ser escalares, espinoriales, vectoriales. Y bueno, para no tener demasiados problemas, dejémoslo ahí. O sea, pueden tener spin 0, un medio y 1. Otro punto importante es el de la causalidad. Es simplemente el statement de que no, básicamente tendría que ser como que no puede haber comunicación entre cosas que están separadas por distancias de tipo space-like. Es una cosa que conocéis de relatividad especial, cosas que caen fuera del cono nulo, por ejemplo, de un evento, no pueden estar conectadas causalmente la una con la otra porque habría que viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y esto, en este contexto, lo que significa es que el conmutador de los campos cuánticos asociados a una funcioncita definido en un cierto punto tiene que conmutar con los campos cuánticos definidos en una región que está space-like separated de la región original, ¿no? En el caso de los fermiones, en vez de un conmutador, tenemos un anticonmutador. Bueno, y por último, la evolución dinámica, y esto para nuestros cálculos no va a ser tan relevante, pero bueno, sí es importante mencionar que en este approach axiomático, pues al igual que en mecánica cuántica tenemos la evolución de Schrödinger, la evolución unitaria normal. En este contexto tenemos algo parecido, básicamente lo mismo en cierto sentido, tenemos una ley dinámica que nos permite calcular los campos en cualquier instante de tiempo posterior si los conocemos en una slice temporal. O sea, básicamente, imaginaos que tenemos solo dos dimensiones espaciales, esta y esta, y un tiempo. Nos fijamos en una slice, le damos un poquito de grosor temporal, digamos, y si conocemos las cosas ahí, podemos, digamos, predecir el futuro de los campos en tiempos posteriores. Esto es un poco, bueno, en particular esto implica, de hecho, que podemos obtener cualquier espacio cualquier estado del espacio de Hilbert actuando con operadores en una slice temporal a un tiempo fijo. Esto es un poco parecido a la idea, al statement clásico de que podemos obtener la posición de una partícula en un tiempo t si la conocemos en un tiempo inicial y conocemos también su derivada en ese punto, ¿no? Una cosa más o menos similar. Y aquí hay una cosa interesante que la menciono de pasada solamente porque de hecho va a haber después, voy a dejar una especie de incógnita abierta ahí para los que tengan más interés por este tipo de cosas, en una formulación un poco, o sea, muy relacionada, de hecho equivalente, pero en términos de álgebras. Y es lo que se llama el teorema de reconstrucción de Widman, que lo que nos dice es que la información completa sobre la teoría cuántica, es decir, la información sobre los campos y todo el espacio de Hilbert, de hecho, se puede reconstruir completamente si uno conoce todos los valores de expectación de los campos cuánticos en el vacío. Dada esta información, yo puedo, en principio, obtener toda la información sobre qué son, en realidad, qué valores toman estos campos y cuál es el espacio de Hilbert completo de la teoría. Bueno, este ha sido el curso de teoría. Esta primera parte os advierto que es un poquito más técnica y de hecho lo que viene ahora es todavía un poquito más, diría yo, un poquito más matemática, pero no perdáis la fe. Luego van a venir cosas más físicas, tal vez un poco más divertidas, incluso sencillas de seguir. Pero bueno, ahora viene una parte tal vez la más abstracta de la charla, un poco matemática, pero que, como digo, creo que está bien porque abre un poco una dirección a una discusión más moderna sobre aspectos de entropía de entrelazamiento que creo que merece la pena mencionarla aquí. Y los que tengan curiosidad me pueden preguntar o yo les puedo decir, o sea, puedo mencionar un poco más de hacia dónde pueden seguir mirando, ¿no? Porque es una cosa que es importante y que está de moda, digamos. Y no porque esté de moda es mejor, pero digamos como que da lugar a resultados nuevos hoy en día en física de altas energías. Bueno, entonces vamos a hablar de álgebras, de operadores o de matrices en particular y vamos a decir lo que es un álgebra como un set, o sea, un conjunto de operadores que es cerrado bajo combinaciones lineales, es decir, una combinación lineal de
de operadores también pertenece al álgebra, cerrada bajo productos, el producto de los operadores también pertenece al álgebra, y cerrada bajo tomar adjuntos de los operadores. El hermítico conjugado de un operador también pertenece al álgebra. O sea, bueno, y también incluimos la identidad en el álgebra. O sea, que dada la identidad, dos elementos del álgebra y dos constantes, dos números complejos, una combinación lineal así pertenece al álgebra, el producto pertenece al álgebra y el conjugado de cualquiera de ellos también pertenece al álgebra. Uno se puede preguntar cómo caracterizar un álgebra. Si tenemos un cierto conjunto de operadores, ¿eso forma un álgebra o no? Y esto es una caracterización que hizo von Neumann en su famoso teorema. Y aquí voy a introducir una notación, que es una introducción bastante estándar y la he introducido a propósito, que es la del primado, álgebra primado. El álgebra prima es lo que se llama el conmutante del álgebra A y es el conjunto de operadores que conmutan con todos los operadores de A. No es un concepto demasiado complicado. Tenemos un álgebra A con todos sus operadores y los elementos que conmutan con todos los operadores de A son los que pertenecen al conmutante. Eso es lo que define el conmutante de A. Bueno, lo que nos dice el teorema de von Neumann es que independientemente de lo que sea este set A, el conmutante de A es un álgebra. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, de hecho, A es un álgebra si y solo si el conmutante de su conmutante coincide consigo mismo. Esto es un poco abstracto, pero de hecho hay una analogía interesante en términos de regiones causales que os voy a contar en un momentito y que tal vez ilustra un poco mejor cómo es que esto puede ser. ¿Qué iba a decir más sobre este asunto? Si se me olvida algo aquí. Bueno, si lo recuerdo, vuelvo después. Otro aspecto importante es que en este contexto los estados se piensan de una manera un poco distinta. De hecho, se piensan como los estados, en vez de ser cosas en las que actúan los operadores, pensamos en los estados como cosas que actúan en los operadores, en los elementos del álgebra, y dan numeritos. ¿Qué numeritos? Los valores de expectación, si queréis, de los operadores en esos estados. O sea, tengo un operador aquí A, actúo con el estado omega, me da omega de A, un cierto número, que la idea es pensarlo como que me da si queréis, el bracket, el sándwich en el estado correspondiente del operador en cuestión. Bueno, hay unas ciertas cosas que les pedimos a estos estados pensados desde esta manera, que es que, bueno, en particular cuando los aplicamos a operadores hermíticos, tienen que dar números positivos. Por ejemplo, si tenemos algo como A por A dagger, tiene que ser mayor que 0, tienen que estar normalizados, de tal manera que actuando sobre la identidad dan 1, y actuando sobre combinaciones lineales actúan de la manera apropiada, es decir, o sea, como un operador, como operadores lineales. ¿Vale? Bueno, una cosa importante, y en parte es también uno de los motivos por el que os cuento esto, es el hecho de que cuando uno tiene un álgebra, digamos que la idea aquí es partir de un álgebra de primeras, y tenemos un cierto estado que actúa en el álgebra, ¿no? Lo que se puede demostrar es que hay una única matriz densidad que de hecho pertenece al álgebra. Es decir, partimos del álgebra, actuamos con un estado y resulta que existe un único elemento del álgebra, que de hecho es una matriz densidad, podemos pensarla como una matriz densidad, tal que la acción del estado sobre el operador nos da, de hecho, el valor esperado calculado de la manera en la que yo os conté que se calculaban valores esperados, es decir, como la traza de ρ por A. Es decir, un estado actuando en un álgebra selecciona un operador único del propio álgebra, que es la que uno pensaría usualmente que es la matriz densidad, lo que llamaría el estado de primeras, ¿no? Y una vez que tenemos esta matriz densidad, esta representación de la matriz densidad, entonces podemos calcular funcionales, por ejemplo, como el de la entanglement entropy, por ejemplo, dada este ρ, o sea, dado este ρ podemos calcular una matriz de una entropía de entrelazamiento, una Rényi entropy o lo que sea. De tal manera que estos funcionales como el de la entanglement entropy, de hecho son una propiedad intrínseca del estado y del álgebra en el que los estamos calculando y de nada más, o sea, únicamente del estado y del álgebra. Repitiendo la movida, empiezo con un álgebra, tengo un cierto estado del espacio de Hilbert global, actuando sobre el álgebra me selecciona una única matriz densidad que a su vez es un elemento del álgebra y dada esa matriz densidad yo puedo calcularme cosas como la entropía de entrelazamiento, por ejemplo, que por tanto es una función tanto del álgebra como del estado. Bueno, en el contexto de la teoría cuántica de campos, los operadores, de hecho, asociados, por ejemplo, definidos en una cierta región, se organizan formando álgebras y de hecho hay una formulación de la teoría cuántica de campos un poco
ligeramente distinta a la de Whitman, en la que los objetos fundamentales con los que uno trabaja son álgebras de operadores definidos en regiones del espacio-tiempo, que voy a estar llamando V, W, etc. Estas álgebras de operadores tienen que satisfacer un par de propiedades como muy obvias. La primera es lo que se llama isotonía, que es el hecho de si tengo una región del espacio-tiempo, como un circulito aquí que está contenido en un círculo más grande, por ejemplo, el álgebra de operadores definidos en el círculo pequeño tiene que estar contenida en el álgebra de operadores que viven en el círculo más grande, ¿no? Es como una propiedad muy, muy, muy débil. Y la segunda es la propiedad de causalidad. Y aquí, si os fijáis, introduzco una notación nueva, porque si os fijabais antes yo estaba utilizando la notación, estas A son siempre álgebras, estas curly A son álgebras, estaba poniendo la prima para referirme al conmutante, pero aquí estoy poniéndole una prima a una región del espacio-tiempo. Y voy a referirme a V' como al complemento causal, y ahora voy a ponerlo más explícitamente en un dibujito, al complemento causal de una cierta región. Es decir, dada una región V, los puntos del espacio-tiempo que son space-like ahí, o sea, los que no puedo llegar con líneas time-like o null, son las que forman el complemento causal de V. Entonces, uno puede ver que los operadores que viven en regiones que están espacialmente separadas tienen que conmutar el uno con el otro, tienen que conmutar unos con otros, ¿no? Que es básicamente una reescritura del statement que yo os había contado en los axiomas de Whitman. O sea, si tengo operadores en V y operadores en V', o sea, en el complemento causal, como están causalmente desconectadas, tienen que conmutar unos con otros y, por tanto, el álgebra de operadores de V tiene que estar contenida en el conmutante del álgebra del complemento causal de V. Es más difícil escribirlo, digamos, que simplemente leer esta frase que es bien sencilla, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de esto sería cuando tenemos una región como V, esta que tenemos aquí, este cachito en una time slice, por ejemplo, la región que es el complemento causal, uy, se me va el ratón, sería toda esta región, lo que está dentro de estos líneas nulas, todo esto, y todo esto que está aquí, ¿no? Si os fijáis, hay algo especial en el conmutante de algo, que es que siempre está delimitado por líneas nulas. Es decir, aunque V no es una región delimitada por líneas nulas, sino que puede ser cualquier cosa, una cosa aquí con forma de manzana o de trapezoide o whatever, su complemento causal siempre está delimitado por líneas nulas, como veis, y de hecho el complemento causal del complemento causal, que sería el complemento causal de estas dos cosas, es este diamante. Entonces, si os fijáis un poquito, si os acordáis de voy a establecer una analogía con el asunto de lo de las álgebras de von Neumann. Yo os decía que el conmutante de cualquier cosa era un álgebra. Si os fijáis, el complemento causal de cualquier región está delimitado por líneas nulas. Es como un diamante causal o diamantes causales, bueno, partidos, digamos, ¿no? Y de hecho, el conmutante del conmutante nos da siempre un diamante. De hecho, estas regiones, las regiones que son diamantes causales, son de alguna forma las que son más fundamentales para esta descripción, porque son aquellas tales que coinciden con su doble conmutante. Es decir, el conmutante del diamante es el mismo que el conmutante de V, son esto que está aquí y esto que está aquí. Y el conmutante del conmutante, es decir, el conmutante de esto y de esto, de nuevo es el propio diamante. ¿Veis que esto se parece mucho a la caracterización de las álgebras en el caso de que nos decía el teorema de von Neumann? Nos decía, un álgebra es un set de operadores es un álgebra si su doble conmutante coincide consigo mismo. Bueno, aquí una región es natural, es un causal diamond, si la región space-like separated de la región, o sea, space-like separated de sí misma es el mismo diamante. Es decir, sí, bueno, creo que queda claro. Veis que hay claramente una analogía entre separación space-like y regiones y conmutador de álgebras, ¿no? En particular, una cosa que se puede ver es que no todas las regiones tienen que tener álgebras diferentes. De hecho, por ejemplo, uno puede ver que todo lo que está, cualquier cachito que tomemos dentro del diamante causal, por ejemplo, aquí tenemos este diamante, el álgebra de operadores definido en W la puedo reconstruir completamente si conozco el álgebra de todos estos diamantes que tengo en una time slice anterior.
Bueno, esta analogía que os estaba mencionando sobre álgebras, sobre regiones space-like separated y conmutantes de álgebras, veíais aquí que esto se seguía de manera bastante natural, simplemente nos decía que los operadores en regiones separadas space-like conmutan unos con otros, que es una cosa completamente natural, es decir, pertenecen al conmutante, pero no es trivial, nada trivial, que el contenido inverso sea cierto. Es decir, que los elementos del conmutante, que todos los elementos que pertenecen al conmutante de una cierta región, V', también pertenezcan al álgebra de la región space-like separated de V. O sea, esta implicación es trivial, si la pensáis un momento, la implicación opuesta no es trivial, y de hecho cuando ocurre, cuando esto es cierto, y recordad que este prima significa conmutante de álgebras, mientras que este prima significa región space-like separated de V, la teoría se dice que satisface dualidad de Hague. Y uno puede ver, de hecho, que el hecho de que se viole la dualidad de Hague en ciertos casos es una manifestación de la existencia de ciertas estructuras especiales que ocurren en ciertas teorías de campos, que se llaman sectores de superselección, por ejemplo, y en teorías que son lo suficientemente completas, en un cierto sentido, esta dualidad sí se cumple, pero no en todas. Bueno, esto ha sido una breve incursión en el asunto de las álgebras de operadores, y unos poquitos comentarios más antes de dejar este tema para siempre durante estas lectures. Es que una cosa importante es que la información sobre la teoría cuántica de campos en cuestión no está metida dentro de las álgebras. De hecho, todas las álgebras son isomorfas unas a otras, y hay una caracterización de von Neumann que yo os he contado, y es una de las cosas que podéis mirar vosotros después. Hay unos cuantos tipos de álgebras de este tipo, álgebras de tipo 1, que son las de mecánica cuántica estándar, las de tipo 2, que son bastante raras, y las de tipo 3, que son las que aparecen en el contexto de teoría cuántica de campos, y que son bastante extrañas, en cierto sentido, y durante mucho tiempo se pensó que eran intratables, hasta que apareció una cosa que se llama teoría de Tomita Takesaki, que yo no os voy a contar aquí, pero que de alguna forma sería el paso siguiente para seguir explorando este tipo de cosas, y que tampoco es una cosa tan extremadamente complicada, así que bueno, os animo a los que tengan curiosidad a mirarlo. Se llama teoría de Tomita Takesaki, os puedo dar referencias también. Sale en el review de Witten, de hecho. Bueno, lo que os decía, la información sobre la teoría cuántica de campos está codificada en las relaciones entre álgebras. De qué manera unas con otras y comparten operadores, ¿no? Entonces, esto más o menos es lo que hace la información mutua, y aquí vais a ver por qué os mencionaba lo del teorema de reconstrucción de Widman. La idea es que la información mutua mide de alguna manera correlaciones entre álgebras. Entonces, una cuestión análoga a la que teníamos del teorema de reconstrucción de Widman, que si recordáis era el statement de que yo podía reconstruirme todos los operadores de la teoría y el espacio de Hilbert si conocía todas las funciones de correlación, sería, ¿puedo reconstruirme el álgebra, todas las álgebras de operadores en todas las regiones y el espacio de Hilbert si yo conozco la información mutua para todas las posibles regiones, o sea, para todas las posibles álgebras contenidas en todas las posibles regiones en espacio-tiempo? Bueno, esta pregunta que yo dejo aquí en el aire, de la que no voy a decir más, va un poco en una dirección, una línea de investigación que siguen algunos investigadores, yo diría que liderada por Horacio Cassini sobre todo, en la que la idea sería de alguna manera buscar una axiomatización de la teoría cuántica de campos basada en aspectos de información cuántica, en vez de, por ejemplo, lo que sale en los axiomas de Weidmann, tal vez reemplazar algunos de los axiomas con cosas como, por ejemplo, que se tiene que cumplir la condición de strong subadditivity, por ejemplo, que os contaba antes. Esto iría un poco en esa dirección, es una pregunta que está abierta, y la dejo ahí como una cosa que está un poco en la frontera del conocimiento y que estaría muy interesante resolver. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, aunque va a estar todo el tiempo, vamos a seguir hablando todavía de un poco en un contexto parecido. Voy a contaros ahora el teorema de Ries-Leader, que los que estuvisteis en la charla de Lima en aquella ocasión ya me lo escuchasteis y va a ser básicamente lo mismo. Pero que para los que no, yo creo que es una cosa que es digna de escuchar, es un resultado muy interesante en teoría cuántica de campos y muy sorprendente. Y es una manifestación muy buena del alto grado de entrelazamiento que existe entre cualquiera regiones, en cualquier estado, en una teoría cuántica de campos.
bueno, como os había mencionado antes, cuando os conté los axiomas de la teoría cuántica de campos, cualquier estado en el espacio de Hilbert lo podemos obtener actuando en el vacío con combinaciones lineales de operadores que vivan en cualquier time slice. Eso no es nada muy sorprendente. Tenemos un espacio-tiempo, lo foliamos, consideramos una slice, una hoja de tiempo igual a 0, por ejemplo, y actuando con operadores en esa hoja, digamos, con un cierto grosor temporal, podemos reconstruir cualquier estado del espacio de Hilbert. Esto es una cosa que es parte de los axiomas, es bastante natural, pero lo que nos dice el teorema de Ries-Leader es algo bastante más llamativo, que es el hecho de que podemos, de hecho, generar el espacio de Hilbert completo restringiendo el lugar en el que actuamos a una región arbitrariamente pequeña. Es decir, en vez de considerar operadores actuando en toda una time slice del espacio de Minkowski, podríamos restringir a un conjunto de operadores viviendo en un circulito todo lo pequeño que queramos y aún así podríamos reconstruir el estado completo del espacio de Hilbert. Es decir, podríamos crear un cacahuete en Andrómeda actuando con operadores locales, y esto está de la charla de aquella ocasión y de hecho lo dejé tal cual ya que la organización es en Lima, actuando con operadores locales en la universidad en Lima o en vuestro pupitre encima de la mesa, actuando con operadores locales aquí, yo podría en principio crear un cacahuete en Andrómeda. Esto es lo que nos dice el teorema de Ries-Leader. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Imaginamos que tenemos el operador cacahuete, que es el operador que tiene soporte en Andrómeda, es decir, es un operador que está definido en Andrómeda, tal que su valor de expectación para estados que no contienen un cacahuete en Andrómeda es 0. Es decir, el operador cacahuete está definido por el hecho de que su valor de expectación en estados que sí contienen un cacahuete en Andrómeda es 1, y para estados que no contienen un cacahuete en Andrómeda es 0. O sea, es una definición natural del operador cacahuete, ¿no? En el vacío no hay cacahuetes, entonces el valor de expectación del operador cacahuete en el vacío es 0. Ok, so far so good, estos son básicamente definiciones prácticamente. Lo que nos dice el teorema de Ries-Leader es que existe algún operador A que tiene soporte aquí, o en vuestra casa, por ejemplo, que actuaría solamente en esta región del espacio-tiempo, y tal que cuando yo actúo con él sobre el vacío y calculo el valor de expectación del operador cacahuete, me da 1, es decir, creo un cacahuete en Andrómeda. Esto es básicamente el contenido del teorema de Ries-Leader. Existen algún operador que tiene soporte aquí, tal que actuando sobre el vacío, cuando me calculo el valor de expectación del operador cacahuete, que como digo, tiene soporte en Andrómeda, porque lo que hace es crear un cacahuete en Andrómeda, ese valor de expectación me da 1, es decir, creo un cacahuete en Andrómeda. Bueno, otra cosa que sabemos es que A y P, o sea, el operador que crea el cacahuete, que tiene soporte en mi habitación, y el operador que mide si hay cacahuete o no, que es el operador P, están en regiones space-like separated y por tanto conmutan. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente, puedo manipular, bueno, esto simplemente A por omega lo puedo poner como omega por A dagger, esto es una manipulación trivial, pero ahora puedo pasar el A dagger a través del P o el A través del P, da igual, o sea, puedo pasar este acá o este al otro lado porque ambos conmutan el uno con el otro, el A dagger con el P o el P con el A es igual, porque están en regiones space-like separated, y entonces obtenemos que como consecuencia del teorema de Ries-Leader esto sería igual a 1. Pero por otro lado, habíamos dicho antes que el valor de expectación del operador cacahuete en el vacío, porque ahora veis que esto es un valor de expectación en el vacío de un operador nuevo, este P A dagger A, habíamos dicho que en el vacío el valor de expectación del operador cacahuete es 0, mientras que a la vez el valor de expectación del operador cacahuete multiplicado por A dagger A es 1. Es un poco extraño y en particular sería imposible si el operador A fuera un operador unitario, es decir, si A dagger por A fuera 1. Bueno, desafortunadamente en el laboratorio solo podemos actuar con operadores unitarios y por tanto no podemos en la práctica crear un cacahuete en Andrómeda actuando con experimentos, aparatos y cosas aquí. Pero aún así el teorema nos demuestra, de alguna manera pone de manifiesto de manera virulenta la existencia de correlaciones no locales extremadamente fuertes, es decir, entrelazamiento entre cualesquiera puntos del espacio-tiempo. Y además es una manifestación también de cómo aparece la no separabilidad en este contexto, que como veis se puede ver con el hecho de que de hecho el valor de expectación de P por A dagger A es muy diferente del valor de expectación del P por el valor de expectación del A dagger A,
ya que mientras que este es 0, si recordáis, esto es 1, o sea, 1 es muy distinto de 0, por tanto esta factorización no es posible, no hay separabilidad aquí de los operadores, de los valores de expectación, una manifestación del entrelazamiento. Bueno, un poco más de palabras sobre el asunto, por si en algún momento os metéis más en detalle en esto, es el hecho de que el teorema de Ries-Leader, de hecho, es una consecuencia de la analiticidad de las funciones de correlación, que a su vez es algo que se sigue del postulado de la positividad de la energía y de la invariancia Lorentz. Podemos verlo un poquito mejor, cómo es que va esto del teorema. Imaginemos que tenemos operadores que actúan en un set arbitrariamente pequeño, W, y supongamos que en realidad no obtuviésemos un set de vectores denso, es decir, no pudiéramos reconstruir el espacio de Hilbert completo. Por ejemplo, no pudiéramos reconstruir un aguacate en Andrómeda. El aguacate en Andrómeda sería un estado particular del espacio. Vamos que actuando con operadores en un W no podemos reconstruir todos los estados. Si eso es el caso, podría haber un cierto vector, por ejemplo, el vector cacahuete, hay un cacahuete en Andrómeda, que es ortogonal al set que sí se genera actuando con los operadores aquí en mi imagen, ¿no? En tal caso, tendríamos que el set generado, es decir, lo que obtenemos de actuar con el vacío con operadores que actúan con soporte en la región W, en el sitio este pequeñito aquí en nuestra mano, esto sería 0, ¿no? Básicamente. Bueno, la clave del asunto es que como consecuencia de la analiticidad de los correladores, el hecho de que se anulen en W hace que pueda extenderlos un poquito más allá de W y cada vez un poquito más allá, y de hecho puedo ver que de hecho es equivalente cómo de grande hago el set en el que los estoy definiendo. Eso es un poco la clave del asunto. Si fuera así, si fuera que esto es cierto, que existe un cierto estado para el que estos dos vectores son ortogonales, entonces tendrían que ser 0 esto no solo para los x1, xn restringidos al W, sino para cualquier x1, xn definidos en cualquier región del espacio. Pero sabemos que los operadores actuando en cualquier región del espacio generan el espacio de Hilbert actuando sobre el vacío. Es una cosa obvia que se sigue de los postulados. Y por tanto, la única posibilidad es que el único estado para el cual esto se cumple es el estado 0, es decir, no hay estados, digamos, que no puedan generarse actuando con operadores en W. O sea que, de hecho, sí obtenemos un set denso, podemos reconstruir el espacio de Hilbert completo, podemos reconstruir un cacahuete en Andrómeda actuando aquí. Donde podemos significa, existen operadores en la teoría que lo harían, si bien no podemos implementar ese tipo de operaciones en el laboratorio nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos. Es posible que esto, parte de lo que he contado hasta ahora, haya sido un poco árido. Espero que esto lo sea un poco menos. Sí, ¿puedo preguntar algo? Perdón. Sí, había mencionado al principio que los operadores están integrados y en términos de un peso, ¿no? Que supongo que es una especie de soporte. Tal soporte, este teorema depende de ese soporte porque al final le da una región local o extendida, ¿no? al operador. Sí, bueno, he sido un poco descuidado al poner las cosas. Tal vez cuando formulé el teorema lo puse mejor, a ver. Sí, aquí cuando lo puse con más cuidado. O sea, cuando el teorema hace referencia a los operadores esmereados, a los operadores aplastaditos. O sea, cuando digo con operadores actuando con soporte en una región pequeña, se refiere a operadores de estos. O sea, operadores que están definidos un poquito desparramados, pero en la región. Pero sí, o sea, es una cosa un poco técnica. No es tan. O sea, la formulación precisa es en términos de estos operadores, los que están esmereados, como ves aquí. Pero no es como el punto tan crucial el que estén esmereados, porque de facto los operadores decaen muy rápido fuera de la región. Porque estas funciones hay que escogerlas de manera que solo te desparrama en una regioncita, digamos, como gaussianas, cosas así. No sé si me entiende. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, si no,
voy a continuar con el asunto de la entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos. Bueno, aquí he puesto no entanglement entropy en quantum field theory, por los motivos que vamos a ver ahora. Antes estábamos considerando subsistemas discretos, como 2 electrones. En el caso de la teoría cuántica de campos, los subsistemas, la manera de separar subsistemas más natural es considerar subregiones, es decir, el álgebra de operadores que vive dentro de A, por ejemplo, y el álgebra de operadores que vive fuera de A, que están separados por una interfaz, que es la interfase, que es la frontera de A o la frontera de B en este caso. Y la idea simplemente es que tomamos una time slice y dividimos el espacio en 2 regiones y nos preocupamos, por ejemplo, de la entropía de entrelazamiento de los grados de libertad que viven dentro de A con respecto a los grados de libertad que viven en B. Bueno, la primera cosa que observamos, la primera sorpresa, entre comillas, es que el espacio de Hilbert no factoriza. Cuando yo hago una división sharp y corto el espacio-tiempo de manera abrupta a través de por ejemplo, aquí mismo, con un plano, digamos, por ejemplo, que me separa este lado de la habitación del otro lado de la habitación, el espacio de Hilbert de lo que vive en un lado y el espacio de Hilbert de lo que vive en el otro, no puedo separarlos, no existe esta descomposición, estrictamente hablando. Si existiese, significaría que habría algún estado tal que yo puedo escribirlo como un estado separable, un estado que vive en A completamente y un estado que vive en B completamente, y esto implicaría que la entropía de entrelazamiento, el entrelazamiento entre un lado de la habitación y el otro lado de la habitación sería 0. Pero de hecho esto es algo que no es posible en teoría cuántica de campos y de hecho, bueno, porque de hecho en cualquier estado la entropía de entrelazamiento entre cualesquiera regiones que están separadas de esta manera, de manera abrupta, en un lugar del espacio-tiempo como esta región, es infinita, es divergente. Hay entrelazamiento infinito entre cualesquiera par de regiones que son adyacentes la una a la otra, que tiene que ver con la masiva acumulación de entrelazamiento entre grados de libertad que viven a ambos lados de la interfase. Si esto fuera posible, si esta factorización fuera posible, de hecho lo que ocurriría para tener un espacio de tiempo desentrelazado es que habría una especie de muro de fuego que impediría que hubiera entrelazamiento entre ambas regiones. De hecho, la existencia de este muro de fuego, de este firewall, ha aparecido recientemente en discusiones sobre la paradoja de la información, bueno, ya no tan recientemente, y era un poco asociado justamente a esta idea de que podía o debía ocurrir en cierto momento que el horizonte de un agujero negro fuera como un muro de fuego que impidiera que hubiera entrelazamiento entre lo que había dentro y lo que había fuera. Pero esto no es lo que pasa en teoría cuántica de campos. Como digo, la entropía en entrelazamiento en teoría cuántica de campos es siempre divergente entre 2 regiones adyacentes y vamos a ver un poco más en detalle cómo va eso. Pero antes de eso voy a mencionar una cosa, que es el hecho de que para todo este tipo de cálculos de entropía de entrelazamiento, y de hecho en particular para la entropía de entrelazamiento a menudo es básicamente necesario hacer esto, necesitamos regular la teoría, es decir, considerar la teoría en un límite discreto, típicamente en el que no estamos yéndonos a un espacio-tiempo continuo, sino que lo estamos discretizando, considerando una red, una lattice. La idea es que poniendo más y más y más puntitos en la lattice, haciéndolos más pequeñitos con respecto al tamaño característico que consideremos, la idea es que nuestra teoría de esa forma se reduciría a una teoría cuántica de campos en el continuo. Puede haber muchas formas en las que puedo regularizar la teoría, por ejemplo, con una lattice cuadrada, como esta que he puesto aquí, pero tal vez podría haber hecho, yo qué sé, látices con otras formas distintas. Esto, si os acordáis de cristalografía, pues había diferentes formas de hacerlo. Pero la idea es que en el límite en el que yo me voy al continuo, en el que hago este lattice spacing delta, que voy a estar utilizando a menudo, este delta es como la separación entre 2 puntos en la lattice, que en el continuo sería 0, básicamente. Cuando me voy al continuo, la idea es que debería obtener cantidades que son las que yo obtendría si hiciera las cuentas directamente en la teoría del continuo. En el caso del entanglement entropy, cuando yo me voy al límite del continuo, el resultado es infinito, pero si yo regularizo la teoría, resulta que hay ciertas cantidades que aparecen en la entropía de entrelazamiento que sí están bien definidas y por tanto se llaman universales. Una universal significa bien definida en el continuo, cuando me tomo el límite del cutoff yendo a 0, del lattice spacing, de cómo estoy discretizando el espacio-tiempo. Esas cantidades se llaman universales, porque tienen información buena, bien definida sobre la teoría. Bueno, entonces esta divergencia que yo os he dicho sobre la entropía de entrelazamiento, esto de que es divergente,
ya os mencioné que venía de correlaciones infinitas que existen entre grados de libertad a ambos lados de la interfase, por ejemplo, en el ejemplo del muro entre lo que hay a un lado y otro de este muro imaginario. Y de hecho lo que uno puede ver es que la divergencia es siempre, va siempre con el área de la interfase, es decir, la dimensión característica de la interfase. En el caso, por ejemplo, de la habitación mía, que estoy poniendo aquí, si yo pongo, o sea, dos regiones estarían separadas por un plano, ¿no? Por ejemplo, pongo un plano aquí en medio y ese plano tiene un área característica y por eso, y de hecho uno vería que la entropía de entrelazamiento divergería con la escala del cutoff a la 2, o sea, al cuadrado, o sea, como un área, literalmente como un área. O si, por ejemplo, yo considero una esfera, pues la entropía de entrelazamiento divergería con el área de la esfera y así sucesivamente. En el ejemplo del dibujito que os puse antes, este de aquí, como me he cargado una dimensión espacial, solo tengo dos, esta, y luego tengo el tiempo, la divergencia iría como la longitud, de hecho, de esta interfase. Y en próximas lectures vamos a ver varios ejemplos en los que vais a poder calcular, si tenéis interés, cómo de hecho surge el area law y otros términos que aparecen en la entropía de entrelazamiento. Pero bueno, como digo, una cosa importante es que para cualquier estado, en cualquier teoría cuántica de campos, si me voy al continuo, me voy al límite en el que el espacio entre puntos de la látice es muy pequeñito, la entropía de entrelazamiento siempre va con una divergencia de este tipo, como el radio del cutoff a la d-2, donde d es dimensión espacio-tiempo, por ejemplo, en 4 dimensiones, como vimos nosotros, esto sería literalmente un área, ¿no? En 3 dimensiones, como en el ejemplo del circulito que os ponía, esto sería un 3, y esto iría como una longitud, ¿no? Y esto sería una longitud en vez de un área. Esto es lo que se llama la ley del área, de la entropía de entrelazamiento, y es algo que es característico no tanto de los estados, porque ocurre en cualquier estado, sino más bien de la estructura de álgebras de la teoría de campos en cuestión. Y de hecho, de manera más rigurosa, tiene que ver con el hecho de que las álgebras de regiones en una teoría cuántica de campos son álgebras de von Neumann de tipo 3, que de hecho no admiten que uno pueda tomar trazas. Todas las trazas dan infinito y por eso la entanglement entropy, que si recordáis es la traza de rho log rho, nos da infinito también. Uno podía haberse esperado que una entropía debería escalear, o una entropía, algo que tiene que ver con información, más bien con el volumen de una región, más bien que con el área. Una manera heurística de intentar entender el origen de esto, que no es del todo precisa, es el hecho de que, como habíamos visto antes en la primera lecture, la entropía de entrelazamiento de dos regiones, en este caso, si el estado global es puro, de dos subsistemas coincide. O sea, la entropía de entrelazamiento de A con respecto a B coincide con la entropía de entrelazamiento de B con respecto a A, siempre y cuando el estado global sea puro, como en el caso del vacío, por ejemplo. Esto significa, por ejemplo, que en el contexto de Quantum Field Theory, que la entropía de entrelazamiento es completamente no extensiva. O sea, puedo considerar, como en el ejemplo de antes, un circulito, todo lo pequeño que quiera y calcularme la entanglement entropy del circulito con respecto a todo lo demás que hay en ese time slice, y la entropía del circulito es igual que la entropía de lo de fuera. O sea, claramente no hay una extensividad en entanglement entropy. Bueno, uno podría pensar que ya que esto sucede, ya que la entropía de A es igual que la entropía de B, la entropía debería de depender de algo que es común tanto a A como a B, algo que comparten A y B. ¿Qué es lo único que comparten A y B? Bueno, pues la interfase, ¿no? De tal manera que uno pensaría que debería de tener alguna relación con el tipo de región que separa a A y B, que en este caso no es un volumen, sino que es un área, ¿no? O en el caso del circulito, pues una longitud. Bueno, es un argumento heurístico de por qué no es tan descabellado pensar que la entropía de entrelazamiento pueda ir con el área de la región que separa los dos lados de la región de entangling region, de la región entrelazada. Unos comentarios sobre la estructura general. Si uno se calcula la entropía de entrelazamiento para una teoría cuántica de campos regulada con un cutoff delta, puede verse que hay una serie de términos que son divergentes. Tenemos el area law, que es el d-2, este que os había mostrado. Tenemos unos términos subleading, d-4, d-6, etc. Y los
Las potencias son pares como consecuencia, de hecho, como de la propiedad esa de que S de A es igual a S de B. Y tenemos un término constante que es de una naturaleza un poco distinta. Los términos que aparecen enfrente de los términos divergentes, como veis esto diverge porque es delta a la d-2, a la d-4, etcétera, depende del número de dimensiones, y esto lo vamos a ver en mucho detalle en las siguientes lectures. No, Pablo, disculpa, sí. tienes 10 minutos. Ok. Bueno, como digo, esto lo vamos a ver en detalle bien en las siguientes lectures, el hecho de cómo aparecen estos distintos tipos de términos. Pero lo relevante es que todos los que van con términos divergentes o logarítmicos son coeficientes que tienen una naturaleza local, en el sentido de que tienen que ver con integrales a lo largo del borde de la región de separación entre A y B, lo que llamábamos antes parciales, ¿no? Además son términos que, como consecuencia de eso, son términos que son puramente ultravioletas, dependen de la teoría a muy altas energías porque tienen que ver con el entrelazamiento entre regiones, entre grados de libertad que están muy al borde, a ambos lados de la interfase, y además son independientes del estado, son iguales para todos los estados porque a escalas de energía muy altas, a distancias muy pequeñas, todos los estados son básicamente como el vacío. Es una consecuencia de eso. El otro término es un poco distinto, el término no local, perdón, y este término, si uno se lo calcula, por ejemplo, en cálculos explícitos para campos libres, puede ver en algunos casos que es muy diferente de estos otros. Y de hecho, en particular, es no local en el sentido de que depende de todo lo que hay dentro de la región A, de todo lo que hay dentro y no solamente de cosas en el borde, depende de toda la región. Y además dependen del estado. No es igual ese término para el estado vacío que para estados térmicos, por ejemplo, o cualquier otro estado. En particular, por ejemplo, para un estado térmico, como he puesto aquí, la temperatura aparecería en este término, no en los otros. Aparecería en el término constante. Esto todo, como digo, sería independiente del estado. Toda esta parte. Me quedan 2 diapositivas, creo, de esta parte, o 3. La siguiente es el hecho de que, como os había dicho, la entropía de tratamiento no está bien definida en el continuo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una cosa que podemos hacer es lo que os he dicho de regularizar la teoría, intentar extraer la información que sí estaría bien definida en ese límite. Y otra cosa tal vez más deseable, al menos en principio, es considerar medidas que sí estén bien definidas. En particular, la entropía relativa, como había mencionado, y la información mutua sí están bien definidas en el continuo. En particular, bueno, y aquí os he puesto la definición que no debía haber puesto, porque esta es la definición de la mutual information que puse antes en términos de la entanglement entropy, pero se puede definir en términos de la entropía relativa que sí está bien definida, se puede definir rigurosamente en teoría cuántica de campos. Bueno, entonces, como digo, la información mutua entre 2 regiones, A y B, sí que tiene un resultado unívoco y se puede calcular sin ninguna ambigüedad en una teoría cuántica de campos. Y de hecho se puede utilizar la propia información mutua para regular la entanglement entropy, es decir, como si usáramos la separación entre las regiones como el lattice, la separación de lattice spacing que os estaba diciendo antes. La idea aquí sería que si queremos calcular la entanglement entropy de una región A, un circulito aquí, consideremos la mutual information entre un círculo un poco más pequeñito, A menos, y lo que hay fuera de un círculo más grande, A más. Y en el límite en el que la separación se va a 0, esto de aquí, resulta que esto se reduce a 2 veces la entropía de entrelazamiento regulada por justamente la distancia epsilon. Cuando me voy al límite epsilon a 0, todo explota con el término del área que os había dicho. Algunas piezas sobreviven en el límite y estas son las que son universales, pero de esto hablaremos más y más bastante, porque va a ser solo de eso en la lecture número 4, que no es la de mañana, sino la de pasado mañana. Bueno, y esta es mi última slide antes del resumen de esta primera parte. Bueno, es complicado manipular, como os podéis imaginar, matrices de densidad, álgebras, tomar trazas, etcétera, en el contexto de quantum field theory. Así que, ¿cómo narices calculamos una entropía de entrelazamiento en una quantum field theory regulada? Bueno, el método más
estándar, típico, etcétera, es lo que se llama el truco de réplica, que me pareció un poco demasiado abstruso, avanzado, oscuro para contar en un curso completamente introductorio. Entonces, no lo voy a contar, a pesar de que sea el más utilizado, pero bueno, os animo a que le echéis un vistazo a cómo funciona el asunto. La idea es utilizar las Renyi entropies en vez de la entanglement entropy y tomar la entanglement entropy como el límite de una Renyi entropy cuando va a 1 y calcular las Renyi entropies a partir de unas ciertas funciones de partición en una variedad que sería el espacio de Minkowski, pero repetido un montón de veces, en el que lo que hacemos es pegar a través de las regiones de entrelazamiento unas copias con otras. El por qué hacemos eso es porque cada una de esas copias, en realidad lo que me está preparando es el estado de vacío, y por eso no quise meterme en esto, porque se puede preparar el estado vacío a través de una integral de camino euclídea. Pegaría todas las copias, me calcularía una función de partición y tomando el límite n igual a 1 obtendría la entanglement entropy. Este barullo resulta que se puede utilizar explícitamente para obtener resultados concretos. Y tiene un montón de approaches, métodos, ramificaciones, etc. Otros métodos, por ejemplo, que no utilizan no requieren de estas path integrals euclídeas, son aquellos, por ejemplo, que tienen que ver con estados gaussianos, y de eso sí voy a hablar mañana. Para campos libres, aquí la idea es que tal vez, en algunos casos, es lo que ocurre, podamos calcular la entanglement entropy, podemos calcular información sobre la matriz densidad que necesitamos para calcular la entanglement entropy a partir de valores de expectación de los campos fundamentales. Por ejemplo, si consideramos un escalar libre o un fermión libre, a partir del valor de expectación de, por ejemplo, de Phi o de Psi, podemos obtener información sobre la matriz densidad y calcular la entanglement entropy. Mañana contaré sobre eso. Esos expectation values son más sencillos de calcular y, por tanto, de esa manera podemos simplificar el problema de calcular la entropía de entrelazamiento. Hay métodos numéricos hardcore, o sea, meterse a calcular directamente la matriz densidad de alguna forma y calcular la entanglement entropy a lo bestia, discretizando el espacio-tiempo, etc. Pero es que no voy a hablar. Tenemos teorías holográficas para las cuales tenemos, esto vale para teorías conformes como las que... El asunto de las teorías conformes os lo va a contar Guille, entiendo, en la próxima charla. Así que yo, contando con eso, no en ningún momento voy a decir lo que es una teoría cuántica de campos conformes. Bueno, brevemente tal vez, pero es una teoría de campos que tiene unas simetrías aumentadas con respecto a las que uno esperaría asociadas a las isometrías del espacio de Minkowski. Bueno, sí. Algunas de esas admiten un dual gravitatorio. De hecho, en general, un dual que es una gravedad cuántica. En cierto límite, ese dual es semiclásico, es básicamente relatividad general, y podemos calcular la entanglement entropy utilizando una prescripción geométrica muchísimo más sencilla, en cierto sentido, que las manipulaciones cuánticas. De hecho, es una cosa sorprendente el que podamos obtener un resultado de algo cuántico utilizando herramientas completamente clásicas. Bueno, de esto va a ir la última charla, la del sábado, así que no voy a decir nada más. Y luego tenemos otros ejemplos de teorías especiales para las cuales podemos calcular la entropía de entrelazamiento también de manera más simplificada. Y un ejemplo prototípico es el de la lecture número 4, que es lo que se llama el Extensive Mutual Information Model, que permite calcular entropía de entrelazamiento de manera aún más sencilla que en el caso holográfico, como vais a ver, y espero que algunos os animéis, de hecho, a hacer las cuentas, porque son bastante sencillas, no requieren demasiada sofisticación. Bueno, llego a mi última slide de hoy, me estoy quedando sin voz, así que a ver mañana qué tal. Bueno, os he contado que las teorías cuánticas de campos son teorías relativistas cuánticas en espacio plano. Los operadores relevantes se obtienen como smearings de los campos fundamentales, que son locales, definidos en puntos, en el espacio de Hilbert. Los estados viven en el espacio de Hilbert, y este espacio de Hilbert se obtiene como combinaciones lineales, se puede obtener como combinaciones lineales de todos los operadores actuando sobre el espacio vacío. Las teorías tienen implementadas causalidad, invariancia Lorentz, evolución unitaria, como deben. Os he contado que los operadores se organizan en álgebras.
y los estados se pueden pensar como objetos que actúan en las álgebras de operadores para producir números. Hemos visto que a un estado único en un álgebra, perdón, a cualquier estado actuando en un álgebra corresponde una única matriz densidad, y por tanto funcionales como la entanglement entropy dependen de dos cosas: del álgebra para la que estemos considerando y del estado en el que estemos haciendo la cuenta. Las álgebras de operadores respetan causalidad. En particular, hemos visto que los operadores definidos en una cierta región conmutan, pertenecen al conmutante de aquellos definidos en su complemento causal. Y cuando está contenido en se convierte en igualdad, lo que ocurre es que tenemos hard duality, que os mencionaba. Las regiones fundamentales son aquellas que son diamantes causales, para los cuales el complemento causal del complemento causal es la propia región. Y al igual que, de alguna forma, las álgebras son aquellos sets tales que el doble conmutante coincide con el propio álgebra, ¿no? Os he contado que el vacío está lleno de entrelazamiento. Podemos generar el espacio de Hilbert completo actuando con operadores locales en una región arbitrariamente pequeña. Esto es el contenido del teorema de Ries-Leader. Os he dicho que la entropía de entrelazamiento de subregiones es divergente en teoría de campos, como consecuencia del entrelazamiento de grados de libertad que viven a ambos lados de la interfase que separa las dos regiones. Es algo que ocurre en cualquier estado y de manera más fundamental tiene que ver con la estructura algebraica de las teorías cuánticas de campos, pero aún así podemos obtener información valiosa sobre la teoría en cuestión, poniéndola en la lattice y, por ejemplo, calculándonos su entropía de entrelazamiento. Ahí vemos que hay términos locales y no locales, algunos de los cuales son universales y contienen buena información sobre la teoría en el continuo, y de eso hablaré pasado mañana. Y con esto termino esta parte. Muchísimas gracias, Pablo, por la excelente charla. Entonces, por favor, vamos a pasar a preguntas. Hola, Pablo. Uh-huh. Pregunta. Hola. Hola, sí, te escucho. Ok. Gracias por la charla. Sí, y perdón mi español también. So, estos métodos son válidos para cualquier tipo de QFT, si conformal o non conformal también. Bueno, en la formulación que yo he dado, la formulación axiomática de una teoría cuántica de campos que yo he mencionado al principio, es muy general e incluye a las CFTs en particular, en principio. O sea que la gran mayoría de las cosas que yo os he contado son válidas para cualquier teoría cuántica de campos, sí. Okay, sí, por resumir, porque me voy a contar otras cosas, pero sí. Pero en caso de non-conformal teorías, en teoría de holografía hay una corrección de la primero, ¿cómo se llama? Primero term de entanglement entropy, ¿sí? Pero okay, it's depend on the like if you consider the non-conformal theory, then there is a correction on the first term, like L to the power d, instead of L to the power d minus 2, you have something like L to the power d minus 2 by some p, some non-conformal factor. So is it also obvious in this quantum field theory construction? No, en este caso, bueno, te contesto en castellano, mejor para que los entiendan, para que entiendan los demás. O sea, muchas de las cosas, o sea, a ver, ok, hay ciertos contraejemplos al area law, por ejemplo, para teorías que no respetan, por ejemplo, invariancia Lorentz, por ejemplo, como teorías Lifshitz o con hyperscaling violation y cosas así. Ahí cambian las potencias de las divergencias, pero bueno, esas no respetan invariancia Lorentz, por ejemplo. Para términos no conformes, por ejemplo, teorías con masa y cosas así, lo que sale son términos extra, aparecen más cosas, pero
Pero bueno, en general la estructura es la misma, o sea, en el ultravioleta domina igualmente o sea, el area law está ahí igualmente siempre. Ah, ok. Ok. Gracias. Ahora puede hacer su pregunta, Carlos. Hola Pablo, gracias por tu charla. Ujú. Tenía tu lecture y una pregunta muy naive seguramente para ti. Todo lo que has comentado creo parece ser que, así a priori naivamente, parece ser que también debería ser correcto en una variedad curva que sea globalmente hiperbólica, ¿no? Porque lo que has contado parece que lo que usa es la existencia de una métrica fija y de unas propiedades de causalidad bien definidas. Entonces me pregunto, porque sé que la quantum field theory en espacios curvados es muy diferente, y desde mi ignorancia no veo en qué fallaría, por así decirlo, la teoría que se ha explicado si la métrica pasa a ser no plana, vaya. Bueno, yo diría que algunos de los postulados se mantienen y, de hecho, por ejemplo, el teorema de Ries-Leader, yo creo que hay versiones de ese teorema para variedades globalmente hiperbólicas. O sea que, en ese sentido, por ejemplo, se mantendría y mucha parte de la estructura del entrelazamiento. Así que eso sí se mantendría. Luego habría cosas que no. Por ejemplo, supongo yo que todo lo que tiene que ver con las isometrías de Minkowski, por ejemplo. Sí, por supuesto, habría que cambiar simplemente el grupo de Claro, Minkowski por el grupo de isometrías de la claro. correspondiente variedad, Ujú. pero al margen de eso, ¿habría algún elemento donde se pueda ver fácilmente para alguien que es un outsider que algo falla? Bueno, por ejemplo, el asunto de la energía, de cómo defines el estado de mínima energía, se vuelve un poco más tricky, por ejemplo. Porque incluso cómo defines energía, por ejemplo, como sabes, en espacios curvos no es del todo, es como menos canónico en cierto sentido. Y luego, si además tienes horizontes, por ejemplo, cosas por el estilo, No, no pero yo está digo del una todo claro qué variedad es el vacío. hiperbólica sin horizontes, globalmente hiperbólica sin horizontes, ni con una causalidad lo máximamente parecida a Minkowski, por así decirlo. Sí, yo diría que la mayoría de las cosas se pueden formular de manera muy parecida. Ujú. Ok, pero habría elementos que aún así fallarían, ¿no? En principio, No es aunque ahora no exactamente sean igual, fáciles. no es exactamente igual. Por ejemplo, esta parte de aquí de cómo tendrían que ser los campos, por ejemplo, que pones en el background. No, bueno, en realidad sí es asintóticamente. Bueno, tal vez se desvía un poco la discusión de esto, no sé si. Ok, bueno, era por si había alguna manera de ver sencillamente por qué falla esto con gravedad, por así decirlo. No, con gravedad, obvio, pero. Bueno, con este tipo de gravedad, aunque sea en una situación lo más regular posible, que es la que te dan estas variedades que son globalmente hiperbólicas. Pero aún así son gravedad también, o sea, son Yo diría curvas. que gran parte de la estructura sería idéntica. Habría un teorema de Ries-Leader, yo creo, exactamente igual. La evolución unitaria también. Habría que ver, por ejemplo, con un poco de cuidado cómo impones las condiciones de energía, pero seguramente se puede hacer de manera parecida también. Ok, gracias Pablo. Ahora, Fernando, puede hacer su pregunta. Buenas, no sé si se escucha. Sí. Sí. Genial. Pablo, una consulta. Bueno, más que todo tenía una duda. Tú hiciste una mención sobre el hecho de que las álgebras definidas para construir la teoría cuántica eran todas isomorfas entre sí. No sé si capté bien la idea Sí. o a qué te referías con eso exactamente. Sí, eso de hecho tiene que ver con. Puede verse, por ejemplo, con el hecho fundamental de que hay entrelazamiento compartido entre cualesquiera regiones y de alguna forma, ¿cómo decir? Estaba pensando en una forma heurística de verlo. O sea, lo que has dicho es correcto, es así. O sea, las álgebras son todas isomorfas unas a otras, las álgebras de regiones. Eso es un hecho. Una forma heurística de verla, de ver este asunto, es que si. A ver si lo puedo transmitir bien. Si no fuera así, en particular,
Mañana lo cuento, voy a pensarlo para frasearlo mejor, porque ahora mismo no lo voy a Claro, o sea, porque tú mencionaste de ahí también una relación con esta condición de super selection sectors, entonces no sé si tiene que ver con que puedo construir, es otra, o sea, no No, continúa, eso es disculpa. otra cosa. O sea, lo de los sectores de superselección que tiene que ver con que no se satisfaga la dualidad de Hag, es decir, que los elementos del álgebra, los elementos que conmutan, los elementos que pertenecen al conmutante de una cierta región, que es space-like separated de la otra, coincidan o no con el álgebra de la región, un poco lío lo que he dicho, pero esa sería la dualidad de Hag. Se puede ver que tiene que ver, por ejemplo, con que la teoría contenga, por ejemplo, sectores de carga fija, por ejemplo, con una carga global, por ejemplo, de número bariónico no sé cuánto, que no puedes crear localmente, por ejemplo. O sea, es un poco distinto que esto. Ya, pero o sea, ¿no podrías establecer, por ejemplo, entre esos sectores de superselección, transformaciones que te lleven de un sector a otro y y como cada sector tiene su álgebra, que haya una especie de relación entre cada una de estas? No, un momento. Cuando hablo de que son isomorfas todas, me refiero a que son isomorfas álgebras de cualesquiera regiones en cualesquiera sitios. Ya. No tiene que ver con la dualidad de Hag en principio, no sé, como otra cosa diferente. O sea, pero digamos, no sé, se me ocurre que tiene que ver más con el hecho de que al momento de construir tu teoría cuántica hay ciertas condiciones fundamentales, axiomáticas, que se deben cumplir para que sea eso, ¿no? Una teoría cuántica, el álgebra que empleas. Ya, ok. Gracias, Pablo. Ahora, Brian, ¿puede hacer su pregunta? Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Tenía dos preguntas, quizás son rápidas de responder, pero la primera, no sé si se me perdió algo en el camino o qué, pero cuando mencionaste sobre los firewalls, no me quedó claro por qué o qué impide que el estado global no sea separable. O sea, entiendo que la gracia va a estar en estudiar estados entrelazados y ver el entrelazamiento entre dos regiones, pero ¿qué impedía que no pudiese factorizar el espacio o que el estado global? De hecho, de alguna forma puedes pensar como que la propia suavidad del espacio-tiempo, el hecho de que localmente todo sea, es un poco el principio de equivalencia, localmente todo sea Minkowski. Sí. De hecho, puedes pensarlo desde este punto de vista como que localmente siempre hay una area law. O sea, es como que de alguna forma el entrelazamiento construye el espacio-tiempo, no sé cómo decirlo. El hecho de que haya mucho entrelazamiento entre grados de libertad cercanos es lo que hace que el espacio sea smooth. Si no fuera así, si no hubiera entrelazamiento, de alguna forma, literalmente habría tendría que haber como un muro de fuego o algo así, como que separara completamente sí. los dos trozos. Claro, entendía la idea, pero claro, esa es la localidad. Pero justamente vos cuando después querés discretizar el espacio para aplicar el regulador, no, en ese caso no podrías factorizar el espacio de Hilbert como los puntos que quedan dentro. Ahí puedes. Ahí es cuando, por eso puedes hacer las cuentas, digamos. Claro. Bueno, nada, en principio esa era mi duda, la primera duda. Y la otra era que en un momento mencionaste que la entropía diverge porque a las regiones del espacio se le asocia un álgebra de von Neumann de tipo 3, ¿puede ser? Sí. Y si había alguna forma de solventar ese problema o para casos particulares o... Bueno, es que digamos que es como que son todo cosas unas conectadas con otras, que no está del todo claro como cuál pones como más fundamental y cuál como derivada, ¿no? Pero el asunto del álgebra de las álgebras de tipo 3 es como muy intrínseco a local, es como establecer localidad de alguna forma. Cuando cortas de manera sharp el espacio-tiempo, hay problemas. Es un poco básicamente como el asunto de definir los operadores como cosas definidas en un punto.
y en la formulación axiomática les hace los smearings, pues en el caso del entanglement entropy es un problema de naturaleza parecida. Cuando cortas por un punto concreto, o sea, con un sharp, una región, el hecho de cortar de esa forma es lo que hace que la naturaleza del álgebra de operadores dentro tenga que ser de tipo 3, que es lo que hace que impide que haya proyectores que no te den infinito, que impide que haya trazas que no te den infinito, y que hace que la entanglement entropy sea infinito, y ya, no hay más vueltas. Ahora, la perspectiva de la lattice es como más, tal vez más iluminadora, ¿no? Porque te permite ver qué tipo de divergencia es y entender un poco de dónde viene, ¿no? Cuando vas del discreto al continuo. Claro, Pero en principio no puedes arreglar el asunto de las tipo 3. Son tipo 3 todas y es una cosa muy fundamental. Claro, y las divergencias se arreglan con la información mutua, digamos. Por ejemplo. Claro. Bueno, gracias, Pablo. Ok. Y la última pregunta para Lucas. ¿Puedo hacer la pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucha? Sí. Genial. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas las lectures. Te quería hacer una pregunta tal vez un tanto naive y seguramente más relacionada con la primera lecture, que tenía que ver con la entropía de Renyi. Básicamente vos dijiste que lo que hace es generalizar la entropía de entanglement, introduciendo un parámetro extra, n, que en el límite adecuado recupera la entropía de entanglement. La pregunta que te quería hacer es, ¿por qué se utiliza la entropía de Renyi y no se utiliza otra entropía para generalizar la entropía de entanglement, como podría ser la entropía de Tzales o la de Curado o la exponencial o cualquier otra entropía? ¿Por qué Renyi y por qué no otra? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta. O sea, en principio puedes considerar otras generalizaciones como algunas de las que has mencionado y otras más que hay. Yo os mencioné la entropía de Renyi por dos motivos. El primero, por varios. Primero, porque generaliza de manera natural la entanglement entropy. El segundo, porque computacionalmente es como más natural, porque involucra multiplicar matrices y tomar trazas, que es algo más sencillo que hacer el logaritmo de una matriz, que no se sabe muy bien ni lo que significa. A menos que, con matrices sí sabes, ¿no? Y en tercer lugar, también porque en el contexto de teoría cuántica de campos es muy importante la Renyi entropy a la hora de calcular la entanglement entropy a través del replica trick, del que, como os dije, no iba a hablar, pero que si seguís metiéndose en el asunto tendréis que ver en su momento, tendréis que estudiar. Y ahí, a ver si llego. Aquí. Ahí el replica trick es muy importante y se calcula, o sea, para un montón de resultados, incluso también en ADS-CFT y en gravedad, la entropía de Renyi juega un papel muy importante porque es un objeto que se puede manipular en quantum field theory de manera más sencilla. Puede uno construirse lo que significan las ρ a la n y lo que significa tomarles la traza y lo que significa finalmente calcularte la entropía de Renyi y finalmente tomar el límite. Es simplemente porque son más útiles que muchas otras. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, más una vez vamos a agradecer a Pablo por la excelente charla. Muchísimas gracias, Pablo. Fueron 2 horas seguidas y, bueno, entonces, como habíamos mencionado en la mañana, no sé si Guillermo está aquí para... Presente. Guillermo, buenas tardes. Entonces, por favor, ahora sí podemos aprovechar para